nos une y la importancia del tema en mesas redondas. Esas mesas redondas, como ya sabéis, tendremos unos 10, 12 minutos, 15, para exponer un problema, cada uno en su perspectiva, y luego esa mesa redonda lo que hará es un diálogo entre nosotros, los de la mesa, o los que estén en la mesa, y no el público, sino el resto de los congresistas. Agradeceros antes que nada el esfuerzo que todos habéis hecho, porque parece mentira como el país no va mejor, porque estamos todos súper liados, ¿no? Y somos conscientes que venir día y medio aquí, cada uno de su sitio, de su trabajo y de sus obligaciones, pues es una complicación notable. Así pues, nuestra gratitud. También a Lourdes Roldán y a Raquel Cantera, que me han ayudado muy fuertemente. Y luego también presentados a las nuevas juventudes informáticas. No sé si harán arqueología, yo creo que no. No sé si es bueno o no. Que es Jorge y José María, que para cualquier duda informática ellos nos ayudarán. Yo, como estamos en una universidad española, me tengo que ir ahora mismo a dar clase, lo cual a casi nadie le extrañará, ¿no? Pero sí, de verdad, mi gratitud a vosotros y los que vendrán mañana o esta tarde, para ver si entre todos, yo creo que juntamos aquí ya el 70% de los estudios historiográficos españoles y podemos generar un discurso, se va a grabar en el streaming, luego se quedará grabado y de esa manera podremos darle eco en nuestras universidades para seminarios, para reuniones, para prácticas del máster, cada uno en su sitio de trabajo. Así pues, muchas gracias. Y a continuación, Lourdes Roldán para presentar a Darío Bernal, porque yo, si no los alumnos, ya sabéis que enseguida protestan. Muchísimas gracias y con mi gratitud. Lo de presentar a Darío Bernal creo que es una tarea completamente inútil, ¿no? Pero bueno, es la que me ha dejado Juan, porque todos lo conocemos sobradamente, ¿no? Pero vamos, yo sobre todo lo que quiero hacer hincapié es que en esta faceta de Darío, que no es su tradicional dedicación al ámbito del mundo del comercio, de la navegación o de las salazones o de muchos otros temas que lleva entre manos o de las excavaciones, pero que sí está muy relacionada con todo ello, precisamente en uno de los aspectos que son, para mi manera de ver, más interesantes de la historiografía o sobre todo el estudio de los legados documentales, que es el rescatar toda esa información, toda esa documentación que nos aporta tanto, y yo lo he vivido en primera persona, al ámbito de nuestras investigaciones propias en diferentes yacimientos que han sido excavados pues, a principios de siglo, a la mitad de siglo y algunos en los años 60 y 70 y 80 incluso, ¿no? Y que hay mucha documentación o que bien no ha sido publicada o que bien se ha perdido, etcétera, o que no está correctamente publicado o con los parámetros al menos de lo que es la arqueología actual, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante que Darío nos haga este recorrido, este repaso por algunos de los historiografías o legados documentales en los que él está trabajando. Básicamente eso es lo que le habíamos pedido para un poco iniciar este coloquio, como decía Juan, entre amigos. Y yo, desde luego, como amigo que es, desde hace muchos años, desde, como él seguro que va a decir, estaba en estas aulas estudiando, ¿no? Que es cuando le conocimos, pues le agradezco muchísimo porque, bueno, todos estamos ocupados, pero Darío tiene una agenda verdaderamente impresionante a la que yo, desde luego, nunca he llegado ni pienso llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues con ese agradecimiento de verdad, verdadero, os dejo con la conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias al profesor Blanque y a la profesora Lourdes Roldán, pues por haberme invitado a estar aquí con todos vosotros esta mañana. Lo primero que quiero decir es que el tiempo pasa para todos, para todos. Entonces yo recuerdo, y además recuerdo cada vez que vengo por este edificio me sube un poco la tensión, porque donde uno ha estudiado, donde uno llega a un sitio con ganas de comerse el mundo, de que te enseñen cosas, de aprender aquello que verdaderamente te gusta, que es tu vocación, pues cada pared, cada rincón, cada silla, cada mesa, cada entorno, aunque van cambiando las cosas, en este sitio se daba clase cuando yo estudiaba y ahora es un lugar maravilloso para recordar la historiografía, los mayores del pasado. Pues veía antes la tesina de mi mujer, que está por ahí metida, mi tesis también está. Probablemente alguien de prehistoria la habrá metido en un cajón que no se ve, estará por ahí abajo escondida.
Y efectivamente, pues bueno, una cosa bueno, que me gusta mucho estar por aquí. Yo siempre he dicho que es la ventaja que tenemos los profesores universitarios funcionarios, que tenemos libertad de cátedra o incontinencia verbal, que casi es lo mismo. Y esta universidad es una gran universidad, es una universidad muy espartana, y el mejor ejemplo es el que acabamos de ver. El profesor Blanque tiene que irse a dar clases porque siguen teniendo 4 encargos porque no adoptaron las descargas del decreto BERT y todo lo que ha venido con posterioridad. Bueno, pues dicho esto, les agradezco mucho que me hayan invitado y como ya se ha dicho, yo no me he dedicado nunca a la historiografía porque le tengo muchísimo respeto. Y esa es la primera cosa que quería compartir con todos vosotros, porque cuando llega alguien a un sitio y dice, me he dado cuenta que he descubierto que al hilo de los estudios que he podido hacer en el archivo no sé cuánto, puedo demostrar que, pues a mí se me ponen los pelos de punta, sabiendo que la documentación no refleja siempre la realidad. Y seguro que todos los que estamos en la sala, más jóvenes, intermedios, mayores, pues sabemos que hemos tenido que hacer muchos papeles, pues porque hay que justificar cosas, pues porque a veces te viene bien en un momento de tu vida un certificado, un no sé cuánto, y luego alguien se lo encuentra 50 años después y dice, no, es que esta persona estuvo en Palermo, o no. Lo que te has encontrado es un papel que pone una cosa. Otra cosa es que eso pasara o no pasara o fuera en esa fecha. Y ellos también me decían que como van a ser un día y medio intenso de charlas, muy bien focalizadas y centradas en torno a cuestiones de documentación, de archivos, pues que yo intentara hacer una introducción con un sesgo un poquito más arqueológico, que es el que ha dicho la profesora Roldán, y es de esa documentación aplicada al estudio arqueológico desde la perspectiva de la metodología de trabajo de campo. O sea, cómo todos los que estamos en la sala y los que estén escuchando esto por streaming, pues cuando te enfrentas a un yacimiento, pues te tienes que enfrentar a quienes han pasado antes por allí y te tienes que enfrentar a toda esa documentación que se ha generado, que a veces es ingente e ilocalizable. Y esa es un poco la idea. Y lo que tenéis ahí en el título es un poco intentar reflexionar sobre los yacimientos que más producen documentación, que es una cuestión puramente estadística, aquellos de los cuales se ha investigado más tiempo, con todos los problemas que de ellos se derivan, y yo he seleccionado algunas cosas, sobre todo, como os decía, para abrir boca de algunos temas que seguro que van a salir a lo largo de este día y medio. Mirad, lo primero, he cogido Pompeya porque Pompeya para todos es la joya de la corona, también de la historiografía, por cosas que no hace falta recordar. Y la primera idea que quería compartir es de la dificultad de trabajar en yacimientos donde se ha investigado de manera dilatada o, digamos, desde una perspectiva de larga duración. Cuanto más gente ha trabajado en un sitio y cuanto más se lleva investigando en un lugar, es más complicado hacer historiografía. Esto que todos lo sabemos, si uno le pregunta al común de los mortales, pues probablemente no lo podrá entender. Porque si hay mucha gente que ha dedicado sus horas a un sitio, y si es un sitio que en vez de 20 años se ha estado interviniendo durante un siglo, pues teóricamente todo está mucho más ordenado. Y normalmente no es así, o al menos yo tengo esta experiencia. También sabéis que cuando uno llega a un yacimiento de estos, tardas años en enterarte de quién ha pasado por allí. Y los compañeros que estáis sentados tenéis larguísima experiencia en yacimientos de primer nivel. Y a todos nos ha pasado de pasar vergüenza, de estar dando una charla sobre una escultura, sobre una inscripción, sobre las monedas, y que de pronto cuando terminas a alguien en voz baja, tomando un café si es educado, pues te dice, mira, es que yo tengo un documento en casa, es que eso que ha dicho que es inédito, eso está publicado en 1897. Y dice, ah, pues mira, muchísimas gracias. Mira, déjame tu teléfono, que luego te llamaré, porque al final todo esto es una especie como de palinsecto, donde uno intenta navegar, intenta enterarse con todos esos cambios que también afectan horrores a la documentación.
Yo no sé si lo digital ahora es mejor o peor que antes. Yo creo que se pierde mucho más. Se pierde muchísimo más. Todos hemos perdido discos duros, nos hemos gastado muchísimos recursos en intentar recuperar información y esa información además que no está en ningún lugar, con lo cual está perdida de verdad, ¿no? Yo a los alumnos siempre les intento explicar por qué podemos leer a Plinio, a Estrabón, a cualquiera, y es por todo lo que se dedican a hacer copias. Y la mejor manera es esa, es copiar, volver a copiar, que esté en un disco duro, que esté en un servidor NAS, que lo tenga tu pareja, que lo tenga quien lo tenga. Y así, si se te queman las cosas, alguien lo encontrará. Bien, de manera que este es un poco, he seleccionado Pompeya como un ejemplo. Sabéis que hay una asignatura en muchas universidades italianas que es pompeyanística, donde, aparte de explicar la topografía de la ciudad, lo que se explica es quién ha pasado por allí, desde Carlos III en adelante, para que la gente tenga un poco percepciones reales sobre las cosas. Luego también quería introducir este tema, el de los pioneros. ¿Qué es un pionero? O sea, ¿o qué queremos decir los arqueólogos cuando nos referimos a los pioneros? Los pioneros, los más antiguos, ahí tenéis la Antiquitas Posterior Colano, que seguro que todos hemos mirado alguna vez en una edición facsímil, del siglo XVIII, del siglo XIX, yacimientos que tienen la solera de más de 100 años de intervención, que en España hay bastantes. Yo os he traído Baelo Claudia y Tamuda en Tetuán para reflexionar. O también tenemos que meter las cosas más recientes, que esta es para mí la idea más importante de lo que os quería transmitir. Para la documentación también tenemos que mirarnos a nosotros, porque hay muchísima documentación interesantísima que tenemos todos en casa, estantería, archivadores, libros, discos duros, de cosas que hay que preocuparse por legar a las generaciones venideras, porque de lo más antiguo nadie lo duda. Y además yo creo que está bastante bien organizado con sus dificultades, pero de lo más reciente, ¿quién le va a pedir a la profesora Roldán la documentación de los 30 y tantos? Por Dios, qué sacrilegio, ¿cómo se le ha ocurrido pedirme la campaña donde salió la...? Pues eso también es importante, sobre todo si no te interesa. Y buena parte de lo que hacemos no nos interesa. Para llegar a los niveles fenicios tienes que rascar un poquito y hay muy poca gente que estudia todo. Esta es la realidad. Y lo que no estudia lo tienes que ordenar para las memorias, pero eso se va muriendo. Se va muriendo en un archivo, se va muriendo en un ordenador y eso también es una ocupación deontológica que nos debería preocupar. Bien, los tres ejemplos, como os decía, que he seleccionado son Pompeya. Pompeya porque es un yacimiento, pensando en el subtítulo de la charla, que son la arqueología española a través de la documentación arqueológica. Pompeya tiene una parte española, desde su descubrimiento y de las primeras intervenciones a época actual. Hay bastantes equipos españoles que han trabajado en Pompeya y siguen trabajando. Ahí tenéis algunos del programa este de ayuda, que han tenido la fortuna de que sus proyectos sean financiados por el programa de ayuda a proyectos arqueológicos en el exterior del Ministerio de Cultura, pero además de esos hay 200.000 de personas que van a Pompeya a estudiar los lararios, las inscripciones, las fístulas y cualquier cosa. Por eso quería reflexionar sobre eso. También Tamuda, porque no está en España, está en el norte de África, pero pertenecía al protectorado español y hay desde Gómez Moreno, a quien se le atribuye más que el descubrimiento, la identificación del lugar con la ciudad de la Ceca, a el plan estratégico de Tamuda, que diseñó y ejecutó Javier Verdugo, que está hoy con nosotros, pasando por esos pioneros, Montalbán, Quintero y el profesor Carradel, pues que han dejado muchísima documentación y lo cual también hablaremos y terminaré, con Baelo Claudia, que cumplió su centenario hace unos añitos, en 2017, que también ha sido un modelo de muchas cosas, también historiográfico y también de convivencia, que este es otro tema que predicamos que es lo suyo y es lo lógico, pero luego alguien llega y dice que va a pedir una excavación arqueológica en tu yacimiento y ya empiezan las tensiones, las historias.
¿no? Y este es un ejemplo de muchos proyectos de investigación trabajando en el mismo sitio. Y lo voy a hacer porque he trabajado en estos 3 sitios y os voy a contar algunas anécdotas, que es lo que me han pedido los investigadores para que esto no sea un pestiño y que podamos un poco reflexionar. Bien, mirad, de Pompeya he seleccionado 3 cosas. Tuvimos la suerte hace muchos años de desarrollar un proyecto con la Universidad de Venecia, la Universidad Ca' Foscari, sobre el ciclo aléutico en este maravilloso lugar. Y antes de empezar a excavar, yo es una cosa que siempre he hecho, porque considero que excavar es una cosa casi sagrada, pues estos compañeros nos propusieron hacer un proyecto con ellos, porque llevan muchos años trabajando. Y yo les dije, mira, estupendo, pero antes vamos a hacer una cosita juntos, porque nos conocemos mucho de congresos, de hacer artículos, pero una cosa es otra cosa es ponerte a desayunar a las 7 de la mañana, estar 14 horas con dinero de por medio y con líos de todo tipo. Y lo que nos ofrecieron fue en un proyecto de la Reggio Quinta que tenían ellos, ahí lo tenéis, cerca del Vicolo dei Gladiatori, pues en unos sondeos que tenían ellos ya autorizados, nos propusieron que desarrollásemos uno nosotros, y que para mí fue muy importante porque era la manera de ver si verdaderamente podíamos trabajar con esta gente o no. Os podéis imaginar, y lo digo por los más jóvenes, lo que supuso en el año 2007, 2008, irte a Pompeya a hacer una excavación. O sea, aquello era la epopeya. Todo el mundo yendo a Decathlon a comprarse ropa nueva, las cámaras de fotos, los programas de vídeo, la GoPro, para intentar una cosa que fuera lo más metodológica posible, etcétera, etcétera. Una aventura maravillosa. Bien, bueno, pues llegamos a este sitio que, si os fijáis, el sondeo que nos cedieron es aquel que está en naranja, en amarillo, y fue estupendo. Desplegamos allí todo lo que podíamos y más, y hicimos una excavación. Y yo recuerdo que tuve que volver a hacer unas cosas aquí en la universidad y me bajé del avión y me encuentro 20 llamadas perdidas. Cuando yo me vine, la excavación ya está muy avanzada. Habíamos excavado unos niveles de época samnítica estupendos, llenos de material republicano, una estratigrafía en el viridarium de la casa que era tremenda y tal. Y me encuentro 20 llamadas del profesor José Juan Díaz, que estáis sentado. Y digo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído alguien en un sondeo? ¿Ha habido algún accidente? Y de pronto me dice el profesor Díaz que en el fondo del sondeo se ha encontrado unos negativos de fotos y se ha encontrado unas grapas de restauración, que en Pompeya las habréis visto, que es como una cruceta metálica que tiene un pincho, que eso es para, de manera un poquito chapucera, pero en los años 60, para evitar que se desplomasen las paredes, pues clavaban estas cosas que al menos en 4 puntos te aguantaba la pintura parietal. Y entonces lo que me venía a decir es que todo lo que habíamos excavado era de época contemporánea. Y os podéis imaginar el cabreo. Digo, mira, déjate de coña, imposible, esto es una locura lo que me está diciendo. Además, la verdad es que me enfadé, tú te acordarás. Digo, mira, déjate de rollo y demás. Bueno, pues ¿sabéis lo que había pasado? Lo que había pasado es que habíamos hecho una excavación dentro, nuestro sondeo estaba dentro de un sondeo mayor que había hecho Wilhelmina Jaschemski en los años 60 y que no se conocía esa excavación. Que por eso os traigo este ejemplo. O sea, esta señora, que sabéis que era una milloneti americana, excavó, le dejaron excavar por todos sitios y no está registrado en el Parque Arqueológico de Pompey que esta señora hizo una excavación aquí. Casos como este en Pompeya, casos como este en nuestro yacimiento, bastantes. De manera que esto fue un gran chasco. Y esto se debe a que no se entregó de manera correcta la documentación de esa excavación en los años 60 a la administración. De manera que esto fue lo que nos pasó en Pompeya, la primera vez que llegamos, luego pudimos excavar cosas muy bonitas y demás, que es terrible y que es un vicio historiográfico, que es llevarse la carpeta, ahora el disco duro, a tu casa, o cumplir administrativamente
¿Qué me piden? ¿Un plano? Pues un plano. Tengo 12. Un plano. ¿Cómo le vas a dejar aquí los 12 planos, por favor? Que te los van a plagiar. ¿Quién te va a plagiar si no sabes lo que has escrito y lo puedes interpretar? Bien, el segundo ejemplo de Pompeya es que esto lo hacen allí en casi todos los proyectos que se desarrollan en inmuebles donde ya se ha excavado parcialmente antes. Una cosa que tiene que hacer todo el mundo es intentar entender la situación que se encontraron los excavadores cuando encontraron o excavaron parcialmente el lugar donde tú estás. En nuestro caso, hicimos durante 5 años la excavación del único lugar donde se producían salsas fermentadas de pescado en la ciudad hasta hoy en día, que es la llamada Bottega del Garum, enfrente de la Casa de la Nave Europa, muy cerca del anfiteatro. Bueno, pues esto fue una historia detective, porque, mirad, para poder hacer este plano, y es simplemente un ejemplo, ahí tenéis, se entra por aquí, por el Piccolo di Castriccio, es una casa que después del terremoto de época neroniana se segregó de la propiedad de al lado y la mal vendieron para convertirla en una instalación artesanal bastante cutre, ¿eh? Bastante cutre porque había bastantes dolios, no sé si lo habéis visto antes, si os fijáis, cada uno de su padre y de su madre. O sea, el que gestionaba la oficina salsamentaria había comprado de segunda mano estos dolias que luego se pudo verificar que estaban destinados originalmente a la fermentación de vino para hacer salsas de pescado. Bueno, pues para hacer este plano, es decir, ¿dónde estaban los objetos que Amedeo Maiuri, cuando excavó este sitio en los años 60 hasta que se cansó, que dejó algunas cosas, que se encontró? Para esto tuvimos que hacer un estudio historiográfico, que son los que yo he hecho. Es decir, buscar documentación para intentar entender lo que estaba excavando. Por ejemplo, las fotos. Las fotos no digitales. Las fotos buenas. Las fotos que no se han podido retocar. Las fotos que ilustran algo que había. No que tú has querido maquillar para que se vea como tú has decidido. Entonces, las fotos nos ayudan a horrores. Hay un mogollón de fotos de este sitio y de, por supuesto, todos los lugares donde están los cacharros en su lugar. Ahí tenéis un ejemplo, pero hay muchísimos. Con eso y con lo que os voy a contar ahora hemos podido poner esos colorines con las ánforas donde estaban, los dolios, los cacharros, para intentar entender qué se estaba haciendo en este sitio cuando llegó la erupción en agosto del 79 que sepultó el lugar. También los bocetos de una ilustradora que trabajaba en los años 60 para la superintendencia, que hacía dibujitos. Y os voy a confesar una cosa, yo cuando vi esto, que tú te crees que te lo sabes todo, yo vi una ánfora que no existía. Digo, mira, esto es kitsch. Esto se lo han inventado. Esto no... hasta que mirando en los almacenes encontramos ese ánfora, que era un tipo de ánfora que no estaba bien reconocida. Entonces, pudimos verificar que esta señora era tremendamente preciosista y perfeccionista y que dibujaba exactamente lo que había cuando ella llegó, no cuando se estaba, cuando le dijeron, venga, vete para allá, y a nosotros nos dibujó. Si os fijáis ahí, por ejemplo, unas ánforas están boca abajo. Estaban chorreando. Son ánforas olearias y están terminando de escurrir el aceite porque las querían reutilizar. Otras, se nota de las esquinas, estaban llenas, por eso están todas boca arriba, que son ánforas de vino. Por ejemplo, estas de aquí ya no estaban cuando llegamos nosotros. De manera que fue una tarea bastante detectivesca. Y luego tuvimos que ir a los almacenes a intentar buscar todo esto, a ver si éramos capaces de identificar las cosas. Los almacenes de Pompeya probablemente hayan sido los almacenes más fotografiados del mundo, porque todos hemos pasado por ahí cuando estaban las rejas y haciendo las fotos y demás. Y esto nos puede imaginar el tiempo que tardamos para poder localizar 50 piezas, porque no estaban los números de inventario, porque los números de registro había 80 y luego iban a los almacenes y había 27, porque de un tipo había 8 y de pronto te encontrabas 14. O sea, una historia para no dormir, pero que esta es la realidad. En Pompeya magnificada porque hay muchos objetos, pero lo mismo pasa en nuestras excavaciones, ¿eh? Lo mismo.
De manera que, bueno, al final se pudo hacer todo esto, ¿no? Y este era ese segundo ejemplo de cómo esto es un ejercicio intelectual incómodo y longevo también, que hay que dedicarle mucho tiempo, pero en determinados contextos es de bastante interés. Es de bastante interés porque te permite reconstruir un poco el paisaje que había en ese lugar, que es lo que nos pasó con la pila de ánforas que se pudo excavar, que es la acumulación de ánforas con título y picti más importante conocida en todo el Imperio Romano, incluyendo Egipto. Y el tercer ejemplo, el primer ejemplo era la Botega del Garum, con estas variantes. El segundo ejemplo, que ya son más cortitos, es el de los diarios de excavación, los famosos diarios de excavación, que a veces no existen, a veces no los encuentras y a veces no te los quieren dejar. Entonces, aquí nos pasó una cosa bastante simpática, y es que después de estar 5 años allí excavando y demás, y haber dado por perdido estando en estos almacenes con uno de los custodios de allí, que nos sacaba unas fotos y unas cosas para dibujar, donde tenéis un dibujito ese, había unos libros de registro. Y los arqueólogos, que son muy cotillas, que cuando vas a un museo, a tu estantería siempre está a ver qué ves de camino, abres una caja, a ver si te encuentras algo que te interesa, pues entonces cotilleamos un poco cuando se fue el conserje. Y abriendo uno de estos libros nos dimos cuenta de que estaba el diario original de la campaña del año 61, día a día. ¿Cuál es la moraleja? Pues que tampoco lo tienen ordenado. Esto está escaneado, digitalizado, en 40.000 bases de datos, pero fue imposible encontrarlo. Imposible. Y de manera puramente casual, justo antes de irnos, pues alguien lo encontró, ¿no? Que esto también a mí es una de las cosas que me ha pasado, que es la aleatoriedad de los estudios historiográficos, que encuentra lo que pillas, como dicen en Cádiz, no lo que vas buscando. Lo bueno que tenemos es que como cuando haces un tema no te libras de él, porque siempre navega contigo, pues 2 años, 5 años, 10 años después te encuentras un papel en un sitio y dices, anda, fíjate dónde estaba esto, ¿no? Y la última es un tercer proyecto en el que participamos, que es el proyecto llamado Impianto Eléctrico, que fue la primera excavación, o reconocida como la primera excavación estratigráfica que se hizo en Pompeya, en el año 80-81, que le hizo, que le conoceréis, buena parte de vosotros, Paul Arthur, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, se llama impianto eléctrico, porque fue cuando metieron las conducciones de electricidad en la zona de oficina y de acceso al yacimiento. Se hicieron una serie de sondeos, que son los que están ahí reflejados en esa línea roja, que él publicó en un artículo, la primera materia estratigráfica del yacimiento, un ejemplo modélico. Pero luego te vas a estudiar los materiales, que es el otro ejemplo que os quería poner, que es esto que veis aquí abajo, para las compañeras de Venecia. Y lo que te encuentras son esas cajas que habréis visto todos de la superintendencia, que son así amarillas, indestructibles, o sea, de un plástico durísimo, y demás, donde tienes que hacer un ejercicio imposible, que es intentar saber de qué unidad estratigráfica, o incluso de qué fase, o incluso de qué sondeo vienen las cosas. Que esto es un problema universal. Universal. A veces por negligencia, que no es el caso ni mucho menos, de los arqueólogos, de los responsables de los museos, o a veces por el paso del tiempo, que es inexorable, y que uno pone las cosas en sus bolsas, con su acetato, todo muy bien ordenado, y viene 10 años después, y se ha volatilizado todo, y está todo mezclado. De manera que esto también, yo que soy ceramólogo, pues que me interesa mucho las asociaciones de las cosas en sus contextos, me he encontrado en este caso, en el proyecto este que hicimos, el impianto eléctrico, que era imposible verdaderamente sacar la mayor parte de información de los materiales, en este caso las ánforas, porque se había perdido esa información. De manera que esos son los ejemplos que os había seleccionado de Pompeya, que sirven para Pompeya, pero seguro que habéis estado todos dándole vuelta al coco del sitio donde habéis trabajado, porque se puede replicar en cualquier lugar del mundo.
El segundo yacimiento es Tamuda, que si no habéis ido a visitarlo, ir a verlo, porque es un lugar especial. Es un lugar, en esta foto se ve, donde hay una ciudad mauritana, o de época mauritana, dicen ellos, en Marruecos, que es puramente helenística. Lo que veis ahí es una plaza pública con edificios públicos alrededor del siglo II a.C., que está completa, en un estado de conservación excepcional, con unos niveles de abandono de época sertoriana, con todos los cacharros enteros en su sitio y demás, y que tiene encima, que lo veis a la izquierda de la imagen, un campamento romano pequeño, un castellum, para una guarnición pequeñita, que también tiene las 4 puertas, bueno, que está en un lugar estupendo. Bueno, pues a este lugar, por circunstancias de la vida, como suele pasarnos a todos cuando somos jóvenes, luego lo explica de otra manera, siempre quise ir ahí, no, tú estás metido en un barco, por ahí, de pronto te llaman, o va no sé quién, te metes tú por ahí. El caso es que empezamos a trabajar aquí en el año 2008, también con Javier Verdugo, que está presente, donde al hilo de una valorización del yacimiento, el Plan Estratégico de Tamuda, que se publicó y que permitió hacer muchísimas cosas en este yacimiento durante esa fase, y luego a partir de 2010 con un proyecto de investigación sobre la economía y el artesanado en esta ciudad, que duró hasta el año 2019, ¿no? En este sitio, la verdad es que las experiencias fueron estupendas, se consiguió reactivar el interés por parte de las autoridades por el lugar, con la construcción de un laboratorio, de un pequeño ecomuseo, o bueno, como lo queráis llamar, con la dotación de una plaza de conservador, que a partir de entonces se mantiene, y con la apertura al público del lugar. Por tanto, este plan estratégico verdaderamente yo creo que fue un éxito rotundo, ¿no? La publicación de la guía bilingüe de las excavaciones. Bueno, pues cuando terminó ese proyecto, quien quiso, porque había mucha gente, pues se quedó para investigar. Nosotros nos quedamos allí y los ejemplos que os he traído es de la documentación historiográfica. Empezamos a buscar cosas que había de Tamuda por ahí y había bastante poco. Hay una persona que yo quería recordar en esta charla, que lo habéis conocido todos, que es Enrique González Cravioto, que en paz descanse, que se fue muy joven y que era quien se había hartado de buscar papeles por todos sitios, de las excavaciones en la época del protectorado y con posterioridad, y había algunos conatos de cosas, ¿no? Bueno, pues buceamos en el AGA, en el Archivo General de la Administración, donde encontramos bastantes cositas, pero también de manera fortuita hay miles, os digo miles, de legajos en la sección África general, es decir, no sé qué hay ahí, creo que es de África, miles de legajos con sus cuerdecitas, llenos de papeles de la alta comisaría en aquellos años. Yo fortuitamente encontré algunas cosas sumamente interesantes. Pues, ejemplo, aquí tenéis en el año 28 unos papeles de la aduana, porque mandaron una caja con 500 kilos de materiales al Museo Arqueológico Nacional. Ya sabéis lo que pasó en el MAN durante la Guerra Civil y después, y buena parte de esto está perdido o mezclado. Porque estos materiales, cuando llegaron al MAN, les pusieron unas etiquetitas que son muy fáciles de reconocer y demás. En aquellas pone Tamuda, también las hay del Ixu, pero cuando se pierden las etiquetitas hay muchísimos materiales en el MAN, algunos expuestos de procedencia desconocida y probablemente son de estos dos sitios. Buceamos por varios lugares, por la propia biblioteca del MAN, que tiene cosas, la Biblioteca Nacional, y también en Marruecos en varios sitios. Yo os confieso que después de 10 años yo estoy seguro que no hemos encontrado ni la mitad, que debe haber muchísimas cosas por ahí todavía pululando. Pero las 3 cosas que os traigo son: localizamos algunos manuscritos de las primeras excavaciones en el lugar, de César Luis de Montalbán, que sabéis que a finales de los años 20 del siglo pasado fue quien se dedicó en este lugar a hacer excavaciones. En este lugar, en el túmulo de Mesora, en Lixus y en muchísimos lugares del protectorado, ¿no? Encontramos como 9
documentos entre álbumes fotográficos, que es como lo llamaba él, y como tenéis aquí, memoria de las excavaciones. Solo hemos publicado 3. ¿Por qué? Porque están completos. Y se entiende. ¿Para qué vas a publicar un listado de fotos si ni siquiera tienes tú la certeza de qué lugar del yacimiento o si están mezcladas? Entonces estos 3 están publicados por completo en ese libro que se publicó hace 10 años. Y yo, esto era otra idea que quería compartir con vosotros, que me consta que vosotros también lo hacéis, pero no todo el mundo lo hace. Y es publicar las cosas enteras, para no hurtar al lector la posibilidad de revisar lo que tú estás diciendo. Esto, por ejemplo, mi querido amigo Enrique González no lo hacía. O sea, encontraba un documento, escaneaba, no, pues no había escáner, hacía lo que podía, una fotocopia, y luego publicaba una foto, un documento, y luego tú haces una interpretación de aquello, que es perfectamente lícito y lógico, que es lo que por eso estás investigando. Pero luego tú la documentación nadie la puede ver. Entonces, al final te tienes que creer las cosas que dicen los demás. Cuando tú encuentras un documento, o al menos yo lo entiendo así, como lo has encontrado tú tienes el privilegio de publicarlo tú y de decir lo que tú quieras. Ahora, públicalo entero. Públicalo entero para que los demás no tengan que ir al archivo, no tengan que buscarlo, y si son ya cosas particulares, pues ya la hemos liado. Estos 3 documentos están enteritos en el libro, en los anexos. De manera que nosotros hemos hecho nuestra interpretación, son 170 páginas, donde hay de todo, ¿eh? Al que le interese ver qué se pensaba de los vándalos en los años 20, pues tienen mapitas hechos, con sus flujos de migración, con sus interpretaciones. A quien le interesen las monedas, hay mogollón de monedas metidas en estos sitios, listados de piezas en uno de los documentos que localizadas por él e ingresadas en el Museo Arqueológico de Tetuán, algunas buenas que no se sabe dónde están, pero que por las descripciones pues podría ser capaz de saber con qué se corresponde. Por tanto, se pudieron localizar, ya os digo que son algunos, porque hay muchos más, algunos documentos de las primeras excavaciones. La segunda fase, la de Pelayo Quintero, que todos conocéis bien, porque Pelayo Quintero era de Cuenca, y también me gusta recordar a Cuenca porque aquí está nuestro querido, en esta universidad, nuestro querido amigo Ángel Fuentes, que es de Cuenca, y él no es como Pelayo Quintero, que era muy ordenado, muy sistemático, muy publicador de todo, pero sí comparte con Pelayo Quintero, que es muy inteligente, casi un genio. Bueno, pues Pelayo Quintero, cuando lo exiliaron a Tetuán, cada año publicaba una memoria de las excavaciones. Publicó todas. Ya podríamos darnos con un canto en los dientes si la mitad de los arqueólogos españoles hiciéramos lo mismo. Después de haber hecho una campaña, el año siguiente, religiosamente, su memoria. De él hemos encontrado cosas. Los diarios originales que dieron lugar a estas memorias, donde hay algunas anotaciones interesantes. Periquito me dijo no sé qué. Y luego había una tesis doctoral que tuve la fortuna de poder codirigir, de Manuel Parodi, que sabéis que es el gran especialista de este personaje, que ha analizado muchísimas cosas de la etapa marroquí de Pelayo Quintero, que como todos recordaréis, de Cuenca, estuvo en Cádiz muchos años y luego se exilió en este lugar. También os voy a decir otra cosa, a pesar de que hay muchísima documentación publicada de la actividad de Pelayo Quintero en Tamuda, queda muchísimo por hacer, muchísimo, porque hay muchas cartas, hay un epistolario tremendo y hay documentos que el doctor Parodi lo ha analizado desde su perspectiva, que sobre todo ha sido la de la institucionalización de la arqueología en este lugar, o sea, cómo se intentó exportar el modelo español para regular el patrimonio en este sitio y demás, pero luego hay muchísimos otros temas que seguro quedarán en el futuro de qué hablar. Y la tercera etapa es la del profesor Miguel Tarradel, otro genio que conocéis de sobra. El profesor Tarradel estuvo, antes de su brillante etapa en la península ibérica, en Marruecos. Él sustituyó a Pelayo Quintero
y desde el año 49, creo que es, sí, 48, 49, hasta la independencia de Marruecos, pues estuvo haciendo miles de cosas por ahí. Miguel Tarradell era muy ordenado, era muy sistemático, publicó miles de cosas, pero se le quedaron en cartera tantísimas otras, entre ellas Tamuda, entre ellas la zona donde hemos excavado nosotros, que es el barrio oriental. Entonces pudimos contactar y es un ejemplo de un archivo privado con todas sus dificultades, pero gracias a la generosidad de Nuria Tarradell, primero a través de Mercedes Roca, luego a través de nuestra querida amiga Isabel Rodá, pues hemos podido durante 10 años estar en la situación actual, porque estuvimos la última vez hace unos meses, del archivo en la casa de Nuria, y estas son imágenes de los viajes que hemos hecho durante 10 años, que también para mí es otra reflexión importante. Cuando tú vas a los archivos, tú vas con unos datos en la cabeza. A ti te interesan unas cosas y no te interesan otras. O sea, yo la primera vez que fui fue el año 2014 porque estaba trabajando en Tamuda y no se me ocurrió mirar ni un papel del Ixus. ¿Por qué? Pues porque había otros colegas trabajando, porque las cosas hay que separarlas, por no generar polvareda o por miles de motivos. La última vez que he estado con Mohamed Villalagui, con quien estamos desarrollando desde hace unos años un proyecto de allí en Lixus, en la parte baja de la ciudad, me pasó lo contrario. Ya no me interesaba Tamuda y me interesaba Lixus. Entonces yo tenía una base de datos de 2014 que no me valía, porque la documentación del Lixus era genérica a las anotaciones que yo había hecho en su momento, porque no puedes inventariar todo. Para los que no hayáis trabajado en archivos, esto me lo cepillo yo en 2 semanas. Imposible. Imposible. O sea, esto es un frontal igual que lo que tenemos enfrente. O sea, al final cada archivador tiene 800 documentos y es imposible procesarlo y sobre todo darle el valor que merece cada documento, que para mí es otra de las grandes cosas y por eso me da miedo la historiografía. Porque tú te encuentras algo y te dicen, mira, esta foto del Partenón, pues por Dios, el Partenón, esto está publicado y archiestudiado o no. O lo mismo es la única foto en la cual una de las metopas está in situ y ha habido una discusión bizantina sobre si eso estaba ahí o estaba en el otro lugar. Pero para poder saber eso, te tienes que conocer el yacimiento de allí. Y esta es otra de las cosas también interesantes, que esta manera de hacer historiografía sobre los yacimientos o la documentación aplicada al estudio de los yacimientos provoca la necesidad de que lo conozcan muy bien, porque es que si no, no eres capaz de atribuir la importancia que tienen los documentos. ¿Qué hicimos aquí? Pues aquí encontramos todas las excavaciones del profesor Tarradell en Tamuda, religiosamente publicadas de manera preliminar en Céfiro, en Archivo Español de Arte, en Archivo Español de Arte y Arqueología, en diversos sitios, en diversos formatos, pero él publicó un libro en el año 1960 que recordaréis que se llama Marruecos Púnico y tenía preparado otro del Marruecos Romano, que nunca publicó. De manera que de las excavaciones donde nosotros estábamos, estaban todos los diarios de excavación. Estaban todos los dibujos pasados a vegetal. Estaban las descripciones de las habitaciones. Bueno, pues todo eso está publicado en este libro de 2021. Casi 400 documentos, os digo lo mismo, enteros. El que quiera hacer barniz negro, el que quiera ver si hay imitaciones de barniz negro en la zona del curso bajo el río Martil, tiene los dibujos originales. Que ya os digo que a mí esta es la manera que me gusta, dar a conocer a todo el mundo la documentación. 2 ejemplos del tipo de documentación. Este edificio, ese es un croquis en milimetrado de Tarradell con el número de lo que él llamaba cámaras, cámara 1, cámara 2, esas habitaciones dentro de los edificios, y luego tenéis ahí las descripciones de la excavación de la cámara con croquis de las piezas significativas. Parte de esas piezas existen. Y nosotros hemos excavado una parte de ese edificio que él no terminó de excavar. Entonces, imaginaos el valor que tiene esto para el que está estudiando el yacimiento. En esa foto, no sé si lo veréis muy bien porque es muy pequeñita, porque está pegada, veis que está apretado el papel porque le ha echado pegamento y medio que ha comprimido ahí un poco
Eh, ahí veis ánforas enteras dentro de una habitación, que eso no es normal. No es normal salvo que haya un nivel de incendio. Mirando la documentación, en ese edificio, en el de al lado, esta es la tónica habitual. Lo que él se encontró son objetos enteros dentro de las habitaciones. Al haber excavado nosotros nos ha parecido lo mismo. Un nivel de los años 80, antes de que Sertorio llegara a la península ibérica, sabéis que estuvo por aquí, ayudando a los problemas que tenían las monarquías mauritanas y demás. Y este yacimiento fue objeto de una tabula rasa, no sabemos por quién, probablemente por uno de los reyes que menciona la fuente y demás. Y lo que nosotros pensamos que era un incendio puntual de una habitación de un edificio, pues gracias a esto, que topográficamente está en 10 o 12 lugares, pues se ha podido proponer que hubo un incendio generalizado. O sea que verdaderamente la documentación sirve. Excavaciones desconocidas, excavaciones con muchísima información, ¿eh? O sea, todo eso es un dibujo de Tarradell reformateado, pero que se reconocen perfectamente la forma, la atribución y que tú puedes sacar las cronologías de los estratos. De manera que todo esto, como veis ahí, se ha publicado entero y ha permitido entender bastantes cosas del campamento. O, por ejemplo, lo que pensamos que es la última excavación que hizo el profesor Tarradell en Marruecos. En el año 62. Y todos sabéis que la independencia de Marruecos es anterior. Esto no se sabía. Al profesor Tarradell le dejaron seguir excavando en Marruecos. Y no se sabía que había una etapa posterior a la independencia donde él hizo excavaciones. Y os digo lo mismo, esta excavación está entera, la podéis ver en ese libro. Con piezas bastante chulas, que están en el museo, que no se sabía ni siquiera si eran de Tamuda o no, porque ahí tenéis un pedestal con el prefericulum, el Lurkios por el otro lado y demás, y ahí tenéis la documentación que verifica que esto salió del yacimiento y además dónde apareció. De manera que a nosotros nos ha interesado mucho estudiar esta información, pero desde la perspectiva de las excavaciones que íbamos a hacer o estábamos haciendo. Si alguno de vosotros tiene interés, o el que quiera, puede tener todos esos datos y darle otra vuelta, porque seguro que saldrán muchas otras cosas. Y termino, porque me han dicho que hable 3/4 de hora, sobre Baelo Claudia. Baelo Claudia, ya sabéis que es un sitio especial, pues por la longevidad también de las investigaciones, por el excelente estado de conservación, por la cantidad de información que ha aportado sobre la topografía y el urbanismo de la ciudad romana, etcétera, etcétera, etcétera. Yo simplemente he quitado antes una diapositiva porque no iba a dar tiempo, pero lo que quería compartir con vosotros es que este yacimiento, igual que Pompeya al principio, es muy parecido. Aquí ha metido la picola hasta la punta 2. Muchísima gente, empezando por don Antonio García Bellido y muchísimas otras ilustres personalidades, y no tan ilustres, de todo. Hay mucha documentación dispersa, perdida o en manos de familiares. Esta es la realidad. Pero de la que se ha conservado en la Casa de Velázquez, que sabéis que es la institución que desde Pierre París, a inicios del siglo XX, a el reinicio de las actividades después de la Segunda Guerra Mundial, por parte de esta institución en Bolonia, con el profesor Claude Domer y otros investigadores, en el año 66, hasta la actualidad, por goteo, con mucha menor intensidad, pues ha generado muchísimas cosas. Lo que está en la Casa de Velázquez, custodiado, entregado y custodiado, es un ejemplo maravilloso de cómo se debe proceder. Y quiero recordar a nuestro amigo Laurent Calegarán, que era director de estudio en la Casa de Velázquez, pues hasta la última etapa, que decidió con los compañeros del CEDAD, de esta universidad, con la profesora Roldán, el profesor Blanque, intentar ordenar, digitalizar y, si me permitís el palabra, accesibilizar todo esto.
y esto se ha terminado. O sea, toda la documentación de las antiguas excavaciones que tiene la Casa Velázquez está accesible online. Y yo personalmente creo que esto es lo que hay que hacer. No solo a copiar, sino verdaderamente permitir que todo el mundo pueda, con las restricciones que correspondan y citando a quien haya que citar, porque es que no podemos digerir esta documentación. Yo al menos es mi impresión. Yo lo poco que he podido hacer, de pronto te interesan 10 y tienes 200 papeles. ¿Qué haces con eso? Tú los escaneas todo, no vamos a engañarnos. Tú llegas allí y si te dejan, lo pasas todo por el escáner, pero luego no le sacas el rendimiento que corresponde. Por tanto, esto es un ejemplo para mí bueno o maravilloso de buenas prácticas que convendría exportar a otros lugares. Y deciros también, nosotros este año hemos cumplido 25 años de excavaciones de la Universidad de Cádiz en Baelo Claudia, o sea que tenemos una cierta perspectiva de lo que ha pasado por ahí. Y yo lo que os puedo decir es que hay partes del yacimiento donde hay muchísima documentación antigua, mediana y reciente, como por ejemplo la necrópolis o como por ejemplo los edificios públicos. Hay muchísima documentación. Pero hay otras partes del yacimiento donde no hay nada. No poco, cero. Cuando nosotros empezamos a trabajar en este lugar en el año 2000 para estudiar el barrio conservero, lo primero que fuimos a buscar documentación antigua y no había nada. Lo que había era el famoso plano de Pierre Paris, reformateado por investigadores diversos, por Pierre Sillier, por Martín Bueno cuando era su director general del ministerio y por otras personas, pero documentación de las excavaciones en la fábrica de Salazón de Bolonia, que sabéis que son las más conocidas, si queréis, de España, no había información. Entonces, pues nada, tuvimos que empezar a excavar en otros sitios, las zonas amarillas, y bueno, luego se han hecho trabajos en otros lugares, porque no había información. De manera que, bueno, esta es la realidad. A veces sí, a veces no. Y esta es la última imagen, donde he sintetizado 5 ideas para el debate de hoy y de mañana. Como ya hemos hablado, verdaderamente hacer accesible la documentación al público creo que es un reto no bien desarrollado en la mayor parte de sitios. Seguimos teniendo que llamar a la gente, seguimos teniendo que pedir permiso a las instituciones para poder ver cosas que podrían estar en abierto. Si son de excavaciones, como sabéis, de más de 80 años. O si tienes permiso explícito de los herederos legales, si no es así. Pero esto yo creo que es una llamada de atención para todos, para que verdaderamente podamos compartir. A lo largo de esta jornada yo creo que se verá probablemente que los esfuerzos que habéis hecho, los que os dedicáis a esto en los últimos años, es sobre todo de los grandes pioneros, que son los que están aquí y en las imágenes y que van a salir a lo largo de la jornada. Pero creo que otro de los retos es lo más reciente. ¿Qué es lo más reciente? Depende de la edad que tenga. Todos sabemos que hay ilustres colegas que han dedicado su vida a la profesión, que tienen sus casas llenas de excavaciones, documentación de excavaciones que han hecho. Entonces, esto es muy difícil de arreglar, porque hay una vinculación. A mí esto me recuerda, por supuesto, salvando la distancia, a la memoria histórica. Que tú estás haciendo una excavación en una fosa, donde hay un vínculo, o si queréis en Latinoamérica, a las excavaciones en lugares donde hay comunidades vivas allí viviendo. Que ahí hay unos vínculos personales, familiares, sentimentales, que vuelven todo mucho más complicado. Pero ahí cada uno tiene que hacer lo que pueda. El profesor José Buendía explicará, creo que es mañana, pues un legado que hemos conseguido en la Universidad de Cádiz del arqueólogo territorial desde que se creó la Junta de Andalucía, que es Lorenzo Perdigones, y su mujer, que sigue ejerciendo, con miles y miles de fotos y documentos que son, no os podéis imaginar, ya lo veréis mañana. Vamos, que se te salen los ojos de las cuencas cuando lo ves.
¿Por qué lo hemos conseguido? Pues porque hay, como dicen ahora los jóvenes, ¿verdad, África? Buen rollo, hay buen rollo, y entonces te lo dejan y demás. Esto hay que hacerlo, porque si no, lo tiran. Ayer hablábamos de las bibliotecas personales, que como no las dones pronto, o tus herederos o el que se quede con la casa, lo tira, porque ya al peso casi ni quieren las cosas, ¿no? Entonces esto también es una reflexión para intentar hacer. E igual que nosotros mismos ceder la documentación. Yo no sé qué vais a hacer con vuestras cosas. Los que excaven y hagan estudios, digamos, primarios sobre el material, tenéis documentación importantísima. Esto cuesta mucho, ¿eh? Si cuesta mucho donar a una biblioteca aparte de los libros que tú tienes, imagínate, decir, oye, mira, de la excavación que yo hice en los años no sé qué, en vida, lo voy a ceder a este sitio. Eso es un gesto de intelectual, de humanista, porque tú eres el que lo puede ordenar y porque tú eres el que le puede explicar a quien lo vaya a inventariar cómo ha de hacerlo, el interés que tienen las cosas y lo que falta, porque se lo dejaste a no sé quién y no te lo ha devuelto nunca, o porque sabes que hay cosas en otro lugar. Y también, ¿dónde dejamos estas cosas? Estoy viendo al profesor Rodríguez Oliva, por poner un ejemplo, en Málaga, por Dios, pero si he cobrado no sé cuántos años que se lo voy a hacer de a Granada, los eternos enemigos, imposible. Pero por otro lado tú dices, y si yo lo dejo aquí, los buitres que hay por ahí pululando van a quemar estos papeles o parte de ellos. ¿Y esto dentro de 100 años estará aquí o llegará un decano que dirá, un decano de ciencia y dirá, mira, ¿esto qué es? Un busto aquí, por Dios, esto se hace una fotogrametría, tiren ustedes ese busto, no lo nada. Esto hay que pensarlo bien, Esto hay que pensarlo bien. Yo personalmente creo que el mejor lugar es un archivo. Un archivo que esté legalizado en la comunidad autónoma donde esté. Porque es una institución que tiene el deber legal de inventariar y que no pueden tirar nada de lo que está en el inventario. Porque todo lo demás, y lo sabéis, es efímero. Las bibliotecas con los expurgos, los legados, las cosas, estos son cosas que pueden peligrar, ¿no? Y la última idea, y con esto termino, el miedo del formato digital. Todos los que estamos aquí, menos 4 personas que habéis nacido en la era digital, hemos sufrido la transición. Yo no sé cómo lo hacéis. Yo acabo de volver, después de 15 años, a hacer una cosa que hacía hace 15 años. Y es que de todos los proyectos imprimía las cosas y las guardaba en una carpetita. Hace 15 años dije, mira, esto es arcaico, no, lo siguiente. Y tiré cantidad de cosas. Hasta que he perdido lo que no está escrito. Y digo, yo ya lo siento, pero lo que es importante, aparte de escanearlo, lo guardo. Y si solo lo tengo en formato digital, lo imprimo porque no me fío. Se ha perdido una cantidad de documentación que a veces la gente no sabe lo que has perdido. Porque si tienes un proyecto con mucha gente, con mucha actividad, con ciertos recursos, te van llegando informes, documentos, cosas que te mandan. Sí, oye, José Luis, ha encontrado una cosa ahí en Almería. Darío, que te lo mando. Ah, perfecto, ¿qué te ha parecido? Maravilloso, bien. ¿No lo has abierto? Pues no te ha dado tiempo. Y luego se te pierde y pierdes la conciencia de las cosas que tienes porque no lo estás viendo físicamente. De manera que esta es otra cosa también importante para reflexionar sobre el legado documental de los arqueólogos que nos precedieron, sobre la importancia de preservar toda la información que produjeron y además intentar que esa historiografía llegue hasta nosotros. Porque todos conocéis muchas excavaciones, mucha documentación importantísima, inaccesible, que está en los armarios, en los despachos, de gente que sigue en activo o gente que no sigue en activo, pero no le quiere dejar nada a nadie, porque siempre piensa que en ese eterno sueño del humanista que vas a terminar
rematando todas las cosas que has hecho a lo largo de tu vida. Y nada más, esto es lo que yo había preparado para vosotros. No sé si hay alguna pregunta o si tenemos tiempo, Lourdes, para... Sí, vamos. La idea es que ahora pues, planteéis todas las cuestiones que os parezcan precisas. Yo simplemente quería comentar, bueno, primero, en primer lugar, lo interesante de toda la comunicación de Darío y, sobre todo, esas líneas, ¿no? Que a lo mejor no nos habíamos planteado nunca, ¿no? Como qué hacemos con nuestra documentación, dónde la dejamos al final y todo esto, ¿no? Que verdaderamente es un problema, porque realmente es verdad que estamos ya en la era digital, digitalizando todo, pero bueno, siempre quedan cosas que se hacen a mano todavía, ¿no? Pero es verdad que incluso muchas veces hasta dibujos, etcétera, ya planos y todo, ya todo es digital, ¿no? Entonces es verdad que eso es un problema de cara al futuro. A mí me parece que por muy parcial que sea la documentación que nos ha llegado de antiguos arqueólogos o investigadores, la realidad es que los tenemos, aunque sea parcial, ahí está, pero lo informático, lo digital, a lo mejor no, se acaba perdiendo, ¿no? Nosotros también nos ha pasado, como a todos, el haber perdido cantidad de información de esto. Y es verdad que hay también muchos arqueólogos que guardan en su casa, ¿no? Ahora cuando comentaba Darío el caso de Bailo Claudia, nosotros hemos trabajado con ellos en el CEDAP, hemos estado varios años con varios proyectos y bueno, han terminado poniéndolo todo a disposición a través de redes, etcétera, pero lo que tienen en la Casa de Velázquez, porque luego todo eso se ha ido incrementando, a medida que avanzaba el proyecto, se iba incrementando con donaciones de arqueólogos que habían trabajado allí y que tenían en sus casas y todo el mundo lo iba depositando. O sea, ha habido como un revulsivo de todos los arqueólogos franceses que han trabajado, de decir, bueno, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Total, que eso se ha convertido en un macroproyecto que yo no creo, porque nosotros ya terminamos hace un par de años y no hemos continuado, yo creo que eso lo han detenido ahí y no han seguido digitalizando porque es una cantidad de información bastante ingente, completamente ingente, ¿no? Entonces es verdad que hay muchos problemas y luego lo que tú planteabas también de las cuestiones personales, ¿no? El posicionamiento de cada uno con respecto a lo que es suyo o ha sido de sus padres, ¿no? Yo creo que María Paz nos va a hablar un poco de ese tema también y me parece súper interesante esa visión. Pero bueno, yo os doy la palabra para que comentéis cosas seguro que muy interesantes. Ahí hay un tema que ha comentado Lourdes, que no sé si os habrá pasado o no, pero en España las cosas se hacen muy bien, pero a veces los plazos no funcionan bien. ¿Os acordáis que hubo muchísimas ayudas para la digitalización, pero en muy poco tiempo? Entonces alguien en el ministerio pensó que se digitalizó todo y eso se paró y muchísimas cosas no se han hecho. O sea, por ejemplo, las diapositivas que tenemos todos, miles de diapositivas. ¿Ahora qué haces tú con eso? Si es que solo comprarte los soportes para archivar eso vale un dineral. Y bueno, y otra cosa que me olvidaba comentar, ahora cuando hemos tenido, hace 2 años, hemos tenido acceso al legado Mergelina, por ejemplo, hay documentación de excavaciones en Bailo Claudia, que no tienen en la Casa de Velázquez, porque él también trabajó en las primeras campañas, etcétera, en la necrópolis y tal. Es decir, que esto es un campo tan amplio que se puede encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y es verdad que en Mergelina se hizo un TFM aquí sobre precisamente las excavaciones que había hecho tanto en la necrópolis como en la silla del Papa, por ejemplo. Eso yo creo que es una cosa completamente desconocida o bastante desconocida, ¿no? Sí. Añadiendo un elemento a lo que estabais diciendo de la documentación, y yo, por ejemplo, con Gloria Moral hemos hablado muchas veces porque hemos trabajado con legados de correspondencia, también la memoria, no solo los papeles que generamos, sino cómo se van a hacer las biografías del futuro de esta arqueología presente que hoy tenemos cuando no tenemos cartas. Las cartas, claro, que era como definías tú a los personajes y los contextualizabas, que es fundamental, el epistolario, la correspondencia.
Eso es importantísimo. porque eso es la contextualización del documento. Claro. Y es lo que le atrevemos a decir a otros privados sin llegar a publicar lo que opinas opinas del tema. realmente. Y que te puede... Exactamente. Yo estaba pensando con Tarradellas y Camuda, es decir, ¿qué es lo que le lleva a Tarradellas? Que decías muy bien que estáis reconstruyendo esas campañas de excavación y tal, pero yo creo que igual de importante al estudiar estos documentos es quién lo escribe y por qué, a quién, es decir, cuál es el pensamiento del arqueólogo que hay detrás. Y en este sentido, cuando decías toda la labor ingente que queda por hacer, yo siempre me he preguntado, cuando queremos hacer un análisis de pastas, pongamos a un especialista. Sin embargo, la historiografía, para sacarle el jugo de verdad, y lo dice una arqueóloga que empezó hace 20 y tantos años, de la mano de Gloria Mora, porque como tú, yo le tenía miedo a la historiografía, y he podido ver los colores y la profundidad que tiene la historiografía. Entonces, yo diría, fomentemos el hecho de que especialistas en historiografía vean quizá y puedan sacarle más allá de lo que como arqueólogos quizá no tenemos el tiempo ni la dedicación para contextualizar la época y el personaje, insisto, porque esto te puede dar muchas claves, ¿no? Yo ahí me pregunto si es que hay especialistas, si se puede ser especialista en historiografía, porque la historiografía es algo, es la historia. Entonces tienes que conocer la historia del arqueólogo que está excavando o publicando, la historia de su época y la evolución de antes y de después de la línea que ese arqueólogo, de dónde arranca y a dónde llega. Yo la veo dificilísima. Un buen estudio historiográfico lo veo dificilísimo. Ahora, como decía Danilo, lo primero es coger la documentación. Eso es lo primero, y completa. Porque como tú decías muy bien, muchas veces los arqueólogos, cuando han excavado, los excavadores más bien, ubican y seleccionan. Eso es criminal, absolutamente, porque la lectura del arqueólogo de ese momento no es la lectura del arqueólogo de 20 años después, porque va buscando otra cosa distinta. Entonces, la selección es como en los museos. Cuando se encuentran un trozo de Torques, por ejemplo, o un trozo de esto dentro de una tumba, y el museo decide que lo va a completar. Pero ¿cómo es posible completar una cosa que se ha encontrado en un contexto arqueológico? Que no sabes por qué lo han roto, cuál es el objetivo, de dónde. Son cosas que son objetos arqueológicos que no puedes tocar. Pues a mí me parece lo mismo, me parece que lo de Danilo ha planteado, se debería hacer público. Por favor, al excavador, no seleccione. Usted luego puede hacer el comentario sobre las piezas que quiera, de las que ha encontrado, pero el contexto que usted ha encontrado es sagrado. Y eso hay que entregarlo íntegro, para que las generaciones de después puedan leer el contexto completo, no la selección que usted ha hecho. Sí, Pepe quería intervenir también. Sí, no, realmente también, redundando en lo que decía Trini, que yo siempre distingo esas dos facetas dentro de los estudios historiográficos en la arqueología. Por un lado, lo que es la recuperación de documentación, ya sea de un yacimiento, como tú muy bien has expuesto con estos ejemplos, y además con una experiencia muy rica que trata sobre aspectos que, como tú decías, todos hemos sufrido de más o menos, pero que aquí han parecido muy bien sistematizados, o otros materiales, esculturas, monedas, etc. Y luego lo que es la historia de la disciplina. En ese sentido, esa documentación, el estudio de la geografía, el estudio de la correspondencia, es lo que sirve para ese final, que es el estudio de lo que ha sido la historia de nuestra disciplina. Yo recuerdo siempre que Luis Zapatero hablaba de que una disciplina llega a alcanzar la madurez cuando reflexiona sobre su propia historia, y yo creo que eso es importante. A propósito también de lo que decía Juan Blanquez al principio, que esta línea que siempre ha estado un poco minusvalorada dentro de lo que es la arqueología, al menos española, bueno, está ahí luchando. Parece que sale, pero de pronto no, en fin, que es complejo. Y es complejo por lo que también se decía. Ya sabéis que hubo una controversia sobre quién hace la historiografía arqueológica. Si los historiadores de ese periodo,
o los arqueólogos. Yo creo que los arqueólogos, o en todo caso una conjunción, porque el historiador de historia moderna, medieval, primero le tiene que interesar la arqueología, cuando siempre ocurre. Y luego conocer precisamente aspectos que no, en su propia formación historiográfica o histórica, no conoce. Luego, lo ideal sería una conjunción, o rara avis, como algunos colegas que desde el punto de vista de la historia contemporánea pues han analizado, por ejemplo, el estudio de la prehistoria, Zaragoza, en fin. Yo quería comentar una cosa al hilo de lo que ha dicho Trini y comentabas también tú, que es lo que a mí me da pánico, de verdad, todas estas cosas, pero por respeto, igual que me da muchísimo respeto al mundo funerario, porque sabes que estás destrozando una tumba como no tenga muchísimos recursos. Yo me recuerdo esto un poco a la toponimia, el porqué de los topónimos en los sitios. A veces son cosas que tienen una explicación coherente y lógica, y a veces los topónimos son cosas caprichosas o no, pero dependen de algo que tú desconoces y no tienes información. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tú le pones el nombre a una casa, Bartolomé se ha comprado varias casas recientemente, tú le pones el nombre a una casa, ¿qué nombre le pones? ¿El nombre de tu perro? ¿El nombre de la ciudad que más te ha gustado? ¿El nombre que tenía la casa de tu abuelo? ¿El nombre de la villa que siempre quisiste tener y que nunca podrás...? Es así. Entonces, hay cosas que no... Como tú no tengas un conocimiento directo de la vida de las personas... Entonces, yo las veces que hemos estado en el archivo de Arradel, como a Nuria le gusta mucho hablar, es que me da más pánico todavía, porque te empieza a contar, no, es que mi padre hizo esto por este motivo, porque luego resulta que ahí se va muy bien con no sé quién, y él, la primera vez que fue a ese yacimiento fue por... Y tú dices, mira, es que es imposible que quien analiza la documentación, por mucha historia contemporánea, por mucha percepción que tenga de las cosas, sea capaz de hilar tan fino como para entender determinadas cosas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo como todo, porque por eso es una ciencia humana la nuestra y no es una ciencia exacta. Hay que intentar aproximarse al máximo, pero nadie... Es como si alguien analiza las cosas que tú has hecho. Si nosotros hacemos un ejercicio intelectual y alguien intenta pensar por qué la profesora Roldán ha estado en la Universidad Autónoma de Madrid, pues a lo mejor se acerca o no a lo que la motivó, porque hay miles de cosas, como decía Ortega y Gasset, que te van bombardeando, que al final provocan que tú tomes decisiones, ¿no? Bueno, Bartolomé quería intervenir. Bueno, yo tengo dos apostillas y una aclaración que hacer. La aclaración, empiezo por ella, es que me la compran las de mi mujer. Yo tengo mentalidad de funcionario, bueno, me dicen de ayudante, bueno, funcionario, y no es un disfruto, pero no lo entiendo. Ahora, yendo a las apostillas, la primera, que enlaza casi con lo último que estaba comentando Darío, es el tema epistolar. Mis intereses historiográficos, pues siempre me interesa muchísimo, para la redundancia, el leer las cartas, que normalmente, no como ahora son unos emails, pero eran llamadas así, por los propios autores, cartas eruditas, porque realmente en el 18 y en el 19, los siglos que yo he trabajado un poquito más, pues, bueno, los grandes místicos sevillanos, hasta Rey de Berlanga, pues había eran conscientes de que muchos de sus manuscritos, algo tocaré mañana, y sobre todo de sus cartas con documentación, casi con notas al pie, pues iban a ser leídas y en parte también iban a ser, en algunos casos, pasadas de la pluma a la imprenta. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante porque da una información que permite, como bien se ha dicho aquí, aclarar y valorar mucho mejor la lectura de un libro, de un capítulo o de una idea de tal o cual arqueólogo, numismata, porque ahí explican y justifican cosas que si uno no las conoce no las puede o valorar correctamente o profundizar en ellas. Y luego la segunda apostilla era a propósito de lo que aquí se ha comentado también en tu último peligro del formato digital. Pues como sabes tú muy bien, porque Elena Moreno lleva el proyecto Wonder Coins, a su vez se basa en otros proyectos internacionales de digitalización, de Big Data, es lo que está ahora muy de moda.
desde mi punto de vista, en algunos casos demasiado, porque uno se pierde un poco en el dictata y pierdes conciencia de que lo que estudias es un documento histórico y arqueológico como es la moneda, pero en fin, es lo que manda ahora, es también para lo que dan dinero más fácilmente y hay que meterse también en ese cargo. Y precisamente en este o en otros proyectos, una parte muy importante es tener un software bueno, de calidad y abierto. En este caso se trabaja con Tela, que a su vez es una base de datos muy buena, que usa por ejemplo el Museo de Prehistoria de Valencia, con Manuel González, y que estos ingenieros informáticos que tienen una visión muy buena de cara a las cuestiones patrimoniales y incluso de arqueología y de numismática, pues son los que hacen posible este tipo de, digamos, de confluencias entre el informático y un informático un tanto humanizado, en el sentido de la expresión. Y el último problema es esa información que se ha metido en un superprograma fantástico, ¿dónde se alberga? Y ahí volvemos a lo que tú has dicho. El mejor sitio donde se pueden conservar este tipo de materiales, de legajo, de documentación, es en la administración pública. A ser posible, efectivamente, en los archivos. Y desde el punto de vista de los Big Data y de los contenidos informáticos, el problema es el de mantenimiento. O sea, ¿quién asegura que dentro de un tiempo una fundación, un proyecto, no, eso tiene que estar en un lugar, en un servidor, evidentemente con sus copias de seguridad y sus tal y tal, pero sobre todo manteniendo y seguramente pagando una cuota ad eternum, como las misas. Dejo estos dineros para 1.200 misas. Bueno, pues dejo este dinero para 1.000 años al menos de conservación de estos materiales, porque como haya un apagón, o venga el meteorito, como siempre digo, o la tormenta solar esta que hay que poner plomo sobre los discos duros y tal, se pierde todo, volvemos a la realidad. Bueno, vamos a tener dos intervenciones más, Pepe Beltrán y Mariano Ayazabuena, y no sé si alguien más quiere intervenir ya para cortar y tomar un café y entrar ya con la mesa redonda. ¿Vale? Venga, pues Pepe. Sí. Muy breve por nada de Entonces, dos cosas. Uno de los defectos que tiene nuestra disciplina en España es la falta de autobiografía, que ocurre en otros países. Sin embargo, aquí nuestros arqueólogos, solamente que yo recuerdo la de Antonio Beltrán, la primera más breve, que es ser arqueólogo, que es una preciosidad, y luego esa amplia autobiografía que publicó más tarde. Pero falta ese... Es verdad, recuerdo que el profesor Pellicer decía, eso no es verdad. Es decir, la autobiografía, la veracidad del que escribe, lógicamente, no que decía de interpretar los documentos escritos, pero bueno, no hay nada. Pero bueno, descubres cosas interesantes de cómo percepciona un periodo en el que ha vivido, y en realidad las biografías muchas veces nos sirven para hacer estudios historiográficos a través de la propia persona, que es un instrumento válido de ver cómo ha ido evolucionando en un marco general que también evoluciona. Yo creo que es una de las características de nuestro perfil. La falta de esa, que en el mundo anglosajón está muy extendido, sin embargo aquí en España, no sé por qué, quizás por vergüenza, pues porque no somos tan mentirosos, no hay tanta autobiografía. Y luego el tema también de la conservación, evidentemente lo ideal son los archivos públicos, pero yo creo que hay que haber como intermediarios, porque muchas veces ¿quién recupera esa documentación para que se integre en un archivo público? Por eso yo destaco también la labor del CEDAP aquí de estos 25 años, porque ha logrado, mediante una iniciativa, en este caso pública, pero también con un equipo, etcétera, y con instrumentos que yo considero destacados dentro de nuestra historiografía española, y una especie de institucionalización de ese proceso que podría ser intermedio, es decir, recuperar, buscar esa documentación para luego archivarla como sea, pero tiene que haber gente o instituciones o centros como este que generen todo ese proceso de recuperación. O alguien como tú, que vaya personalmente con tu equipo, es decir, pero un intermediario, podríamos decir. Bueno, perdona María, un instante.
como ahora vamos a hablar precisamente de ese tema, no digo nada, pero vamos a plantear una serie de problemas que surgen en estos temas, ¿no? O sea que realmente la iniciativa es muy interesante, pero luego a lo mejor te encuentras con otras cuestiones que no las comento porque vamos a ello después. Mariana. Una cosita corta. Sí, venga. Mira, yo una de las ideas que al hilo de preparar esto he reflexionado es sobre yo creo que en general los historiadores y los arqueólogos somos bastante ordenados y demás, pero no tenemos en nuestra conciencia deontológica la importancia de legar lo que hemos producido, porque es como tu familia, piensas que siempre van a estar allí, siempre voy a tener los archivadores, siempre, y no es así, te da un infarto y se acabó. Entonces, eso es muy importante. Y la gente, yo recuerdo un compañero que hace muchos años me dijo, voy a legar mi biblioteca en vida. Y antes de que se convierta en un problema, y esto lo hemos comentado muchas veces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo cede la gente su biblioteca personal? ¿Cuando estás muy, muy, muy mayor o cuando ya no estás? Lo hacen los demás. Eso no es correcto. Hay que hacerlo pronto para intentar. Y esto igual, porque hay cantidad. Tú luego se la regalas o se la cedes, y además lo puedes hacer con cláusula. Que sabéis que cuando tú legas una cosa a un archivo, hay un documento, no sé, tú puedes decir, esto no lo toca ni el tato hasta que yo me muera. Lo puedes hacer y a lo mejor hasta es correcto, porque tú piensas que vas a seguir trabajando. Pero hay que hacerlo, porque todos conocemos historias para no dormir de documentación perdida, porque ha llegado ahí alguien y ha vendido la casa y han llegado, han tirado todo. Entonces yo creo que eso, así como el patrimonio, el mobiliario de las excavaciones, muchas cosas están más o menos, esto no está regulado. Y luego somos mediterráneos y somos un poquito pícaros. La gente no entrega a la administración las cosas, la gente entrega una parte. O sea que todo eso que nos ha entregado, pues como no nos preocupen por hacerlo, se pierde. Mariano, terminamos. Simplemente plantear algo que he estado aquí hablando, que es el tema de los soportes. Es decir, el soporte, ¿cuántos hemos tenido otras cosas en 3,5, discos de 3,5, discos de 5 cuartos? Ya no se pueden ver. Microfilms, muchas veces ya no se pueden ver los microfilms. El CD hasta hace 4 días y el DVD era una cosa. Ya cada vez es más infrecuente el poder tener un lector de DVDs y CDs. De aquí a 4 días se está hablando de que ya los lectores USB van a ir desapareciendo de aquí a unos 10, 15 años. Entonces, lo que sí que es cierto entonces es que vemos que lo único que realmente hoy por hoy tiene una mayor estabilidad, una mayor constancia, es el papel. Yo creo que todo lo demás es tremendamente peligroso porque, es decir, no, con esto no quiero decir que no haya que poner las cosas en formato digital, sino que lo que sucede efectivamente es que, independientemente de que se ponga en formato digital, además tendría que tener un formato digital. Y luego ya, y hablando ya, es que también ha salido la historia de la arqueología como disciplina. El hecho de que no se haya institucionalizado en España tiene un problema, y es que si ya las historias por ejemplo, estoy pensando en la historia de la medicina, la historia de las matemáticas en España, están teniendo un declive por lo que sea, sin duda es algo absolutamente coyuntural, pero es el signo de los tiempos. Si la historia está teniendo un problema, la historia de la arqueología, que no se llegó a institucionalizar, que fue tarde, pues tiene un problema aún más serio. Y esto es lo que ya veremos. Efectivamente. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a tomar un café aquí, que vamos a traer ahora, y luego continuamos cuando venga Juan con la mesa redonda. No, creo que eran 2, pero ya está terminado. Y seguir contando la docencia.